Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 8, versículos del 14 al 21. Los discípulos se habían olvidado de llevar panes y tan solo tenían un pan en la barca. De repente, Él les hizo esta advertencia: abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como de la de Herodes. Se dijeron unos a otros: la verdad es que no tenemos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué estos cuchicheos? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Están ustedes tan cerrados que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? ¿No recuerdan cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? ¿Cuántos canastos llenos de pedazos recogieron? Respondieron: 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántos cestos llenos de sobra recogieron? Contestaron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿y aún no entienden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de ayer hablaba del malentendido entre Jesús y los fariseos. El Evangelio de hoy habla del malentendido entre Jesús y los discípulos y muestra cómo la levadura de los fariseos y de Herodes se había infiltrado también en la cabeza de los discípulos hasta el punto de hacerlos incapaces de asumir el Evangelio. Jesús advierte a los discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. Pero ellos no entendían las palabras de Jesús. El maestro dice una cosa y ellos entienden otra. Este desencuentro era el resultado de la influencia insidiosa de la levadura de los fariseos en la cabeza y en la vida de los discípulos. Para creer en Jesús es necesario hacer todo lo contrario de la praxis de los fariseos. No se deben pedir signos, más bien debemos aprender a reconocer los innumerables signos cotidianos donados por Dios. Ahora Jesús va con sus discípulos mar adentro. Él lleva en su corazón el reciente suceso con los fariseos y de forma espontánea les hace a los suyos una amonestación: abran los ojos y guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Como se dice, los discípulos estaban en otro cuento. Les preocupaba mucho tener solo un pan para comer. Las palabras de Jesús entonces cayeron en el vacío y él mismo lo notó. Jesús parece no comprender la actitud de los discípulos y así se los da a entender. Jesús hacía muy poco tiempo había saciado una gran multitud solo con unos pocos panes. ¿Por qué entonces ellos se preocupaban tanto por el alimento? Jesús reprende su dificultad para comprender su embotamiento. Les pregunta por qué teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Les refresca además la memoria, preguntándoles los 2 signos de los panes sobreabundantes, no tanto para recordar el pasado, sino para penetrar a través de los signos por él obrados en su realidad divina. Jesús no les pregunta a cuánta gente se alimentó, sino cuánto sobró. La acción de Dios siempre es sobreabundante, supera toda humana previsión. Nos da cada día elementos nuevos para creer en Él. Casi podríamos establecer un paralelo entre el Evangelio de ayer y el de hoy. Tanto los fariseos como los discípulos tenían su mente muy lejos del proyecto de Jesús. No acababan de creer en Él. La causa del desencuentro entre Jesús y los discípulos no fue su mala voluntad. Los discípulos no eran como los fariseos. Estos también no entendían, pero en ellos había malicia. Se servían de la religión para criticar y condenar a Jesús. Los discípulos, por el contrario, eran personas sencillas, humildes, trabajadoras, buenas personas. No tenían mala voluntad. El problema es de otro tipo. Son víctimas de la levadura de los fariseos y de los herodianos. Y ellos no están interesados en defender el sistema de los fariseos y de los herodianos en contra de Jesús. Entonces, ¿cuál era el motivo? La causa del desencuentro entre Jesús y los discípulos se encuentra en relación estrecha con la esperanza mesiánica. Había entre los judíos una gran variedad de expectativas mesiánicas. De acuerdo con las diversas interpretaciones de las profecías, algunos esperaban a un Mesías rey, otros a un Mesías santo o sacerdote, otros a un Mesías guerrillero, subversivo, otros a un Mesías doctor, otros a un Mesías juez, otros a un Mesías profeta,
y según parece, nadie esperaba a un Mesías siervo, anunciado por el profeta Isaías. De manera especial, las autoridades religiosas judías no daban valor a la esperanza mesiánica como servicio del pueblo de Dios a la humanidad. Cada cual, según sus propios intereses y según su clase social, esperaba al Mesías, para encajarlo en su propia esperanza. Por esto el título Mesías dependía de las personas o de la posición social, y por eso tenía significados no solo diferentes, sino hasta contradictorios. Había mucha confusión de ideas. Es en esta actitud del siervo o servidor del Señor donde está la clave para encender una luz en la oscuridad de los discípulos. Dicha iluminación los ayudará a convertirse. Solo quien acepta al Mesías como el servidor sufriente de Isaías será capaz de abrir los ojos y comprender el misterio de Jesús. Solo quien acepta al Mesías como el servidor sufriente de Isaías será capaz de abrir los ojos y comprender el misterio de Dios en Jesús. ¿De cuál levadura debemos cuidarnos hoy? ¿Somos fermento de nuevos amigos y amigas para Jesús? ¿Cómo podemos orar hoy con este texto?